Adherencia del concreto. La complejidad del fenómeno de adherencia entre concreto y acero involucra muchos factores y parámetros que intervienen en estos procesos. Las características mecánicas del concreto y la resistencia a la tracción influyen excesivamente en el comportamiento de la adherencia. Aunque es difícil determinar la influencia de este parámetro de tensiones de adherencia, encontramos la siguiente fórmula que nos representa esta relación, donde Tb es la tensión media de adherencia para un concreto con una resistencia F'C y Tbm es la tensión media de adherencia producto del ensayo de beam test. F'K es la resistencia característica a compresión del concreto y alfa un coeficiente experimental para concretos de resistencia menores a 30 megapascales, cuyo valor varía de 1 para menores a 17.5 megapascales y 2/3 para 17.5 a 25 megapascales. Otro de los factores que afecta la adherencia en el concreto son las propiedades del acero. La tensión de adherencia se ve reducida al aumentar el diámetro de las varillas. La geometría, la distribución, la separación, la altura, el tipo de corrugación de las varillas también influye en la transferencia de tensiones entre el concreto y los refuerzos, ya que evita el desplazamiento relativo de la barra embebida en el concreto. Por otro lado, la separación y altura de las corrugaciones en las varillas de acero genera un efecto importante en el tipo de fallo que es producido, en la que se muestra la influencia de la altura y la separación C. Se produce un fallo por rotura del concreto situado en regiones aledañas a la corrugación. Se puede producir también una rotura del concreto situado alrededor de la corrugación en forma de cuña, y a partir del aumento de la altura en las corrugaduras en las varillas y el espesor aumenta de igual forma la adherencia de esta al concreto. El recubrimiento. El recubrimiento no solo hace parte de los aspectos como la durabilidad y la protección del armado ante agentes agresivos, sino también posee un papel decisivo en la adherencia del concreto. El refuerzo, al determinar el tipo de fallo de este, se deriva en la necesidad de los distanciamientos, los cuales garantizan el espesor del recubrimiento en los elementos. El espesor del recubrimiento también se puede considerar confinamiento pasivo, al aumentar la capacidad de adherencia de la barra y la cantidad de concreto es mayor, la cual ralentiza la aparición de fisuras en la superficie. En los casos que observamos abajo podemos ver el tipo de fallas que se pueden presentar. Pueden presentar fisuras iniciales debido al escaso recubrimiento, se pueden presentar conos de rotura y fisuras en la capa completa tras el split lateral debido al escaso recubrimiento lateral. El posicionamiento de las barras también es un factor que determina la adherencia del concreto y la dirección al concreto. Entonces, la posición de la armadura juega un papel importante en la adherencia. Los factores se ven alterados dependiendo de la dirección horizontal o vertical y posición superior o inferior en la sección del concreto. Por un lado, si el refuerzo se encuentra en la misma dirección del elemento, suele mostrar mejores propiedades respecto a la adherencia, y dentro de ellas el acero ubicado en la zona inferior suele poseer una tensión de adherencia mayor que la parte superior. El confinamiento también es otro factor. El confinamiento es un factor que influye en la tensión de adherencia. Entre los principales métodos están el recubrimiento, el refuerzo transversal y la presión transversal de compresión. En términos del recubrimiento como agente de confinamiento pasivo, el refuerzo transversal que confina el concreto retrasa la aparición de fisuras y, en caso que se produzcan, mejora el comportamiento de adherencia. Su eficacia depende del tipo de refuerzo empleado, ya sea en barras rectas, estribos o espirales, junto con la posición o espaciamiento. En cuanto a los efectos que genera la presión transversal, que hay que destacar el efecto positivo que produce principalmente en las zonas de apoyo de los anclajes de las barras.
El historial de carga también es otro factor. La adherencia puede verse afectada acorde al historial de carga, la duración y la velocidad y el tipo de solicitaciones sobre los elementos, así como los estados de tensión del concreto en el que es embedido la barra y la misma forma de los ciclos de carga y descarga, generando cambios en la capacidad de adherencia del elemento. Otros factores que también influyen son directamente la transferencia de tensiones en el concreto al acero, que es principalmente la temperatura, la degradación del concreto y los ambientes agresivos o con alto grado de humedad. La longitud de desarrollo. La longitud de desarrollo se define como la longitud mínima de una barra para transferir su fuerza axial máxima, su fuerza axial máxima de tracción hacia el hormigón. Bajo esta idea se puede notar, dadas las situaciones hipotéticas de dos barras embedidas en el hormigón, como se muestran en las figuras. Si los diámetros y resistencias fueran a tracción, son los mismos casos en ambos. La falla de los materiales estará solamente en función de la longitud de la barra que está empotrada dentro del concreto, para lo cual tenemos la función que está en la parte inferior. Los empalmes en los refuerzos. Acorde a lo que habla la norma NSR10, podemos encontrar que los empalmes en los refuerzos se deben diseñar de acuerdo a el título C. Para obras, los empalmes deben localizarse únicamente como indiquen y lo permitan los planos de diseño y especificaciones que utilice el ingeniero diseñador, además de otros requisitos especiales, sobre todo en estructuras tipo DES y tipo DMO. Los empalmes por traslapo no pueden utilizarse en barras menores de 3/8 o de 32 milímetros. Los empalmes por traslapo de barras en paquete deben basarse en la longitud de empalme del traslapo requerida para las barras individuales del paquete, y las barras unidas por medio de empalmes de traslapo no pueden estar en contacto. ¿Cómo se comparan y relacionan los módulos elásticos? El módulo elástico es una propiedad fundamental de un objeto o material que describe su capacidad para deformarse de manera que no permanente cuando se le aplica un esfuerzo. Esa propiedad es crucial en la ingeniería, la física, la ciencia de materiales, ya que permite a los ingenieros diseñar estructuras que no se dañen ni colapsen bajo condiciones excesivas. Entonces, tenemos que el esfuerzo mide la fuerza interna por la unidad de área dentro del material. Cuando se le aplica una carga externa a la deformación, mide el cambio de forma o longitud. Y el módulo de Young define la rigidez de los materiales al relacionar el esfuerzo de deformación dentro de una región elástica. Estas propiedades ayudan a los ingenieros a predecir cómo responderán los materiales ante diferentes tipos de cargas. Entonces encontramos el tipo de módulo, la definición y su fórmula, además los materiales más comunes que se usan con este módulo. Entonces tenemos el módulo de Young, que mide la rigidez bajo carga axial, y los materiales más comúnmente usados son el acero, el aluminio y el hule. El coeficiente de Poisson, la relación de deformación lateral y axial, generalmente se usa para hule, espuma y materiales en general. El módulo de corte resiste la deformación por corte. Generalmente es usado para polímeros y aleaciones, y el módulo volumétrico, la compresión al volumen, que generalmente se usa para aguas y gases. Como conclusión, ambos métodos de diseño manejan factores de seguridad y evaluación de las cargas de diferente aplicación para casos hipotéticos como lo son sobrecargas que pueden no suceder durante la vida útil de la estructura. Aún así, cumple con los criterios de diseño de las estructuras como el de seguridad.